Buenos días, Steven. Tome asiento, por favor. Empezaremos con la clase en unos minutos. Buenos días, profesor. Está bien. Por cierto, ¿puedo hacerte una pregunta, por favor? Seguro. La clase empieza no importa. Solo dímelo. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, más que una pregunta, creo que es una petición. Tengo problemas para hablar. Quiero decir, me va bien escribiendo y escuchando, pero me cuesta hablando español. Intenté algunas cosas, pero no funcionaron. Entonces, ¿cómo puedo mejorar mi expresión oral, profesor? ¿Estás hablando? Está bien. Es bueno que hagas esa pregunta. Yo te ayudaré. Y no te preocupes, no repetiré los mismos consejos para hablar mejor el español, como practica todos los días, grábate, habla contigo mismo, únase a grupos de conversación. Porque sé que ya has probado esas cosas. Estas son algunas cosas que puedes hacer para mejorar tu forma de hablar. Por ejemplo, habla con mascotas u objetos. Sí, sé que suena un poco loco, pero funciona, créeme. Esto puede parecer inusual, pero hablar con tus mascotas o incluso con objetos animados puede ser una excelente manera de practicar hablar español sin presión. Describe lo que estás haciendo, cómo te sientes o narra tu día a tus mascotas o a un objeto como una planta o un libro. Esto le ayudará a acostumbrarse a formar oraciones y hablar en voz alta. Es interesante. También es una forma de practicar en un ambiente relajado y confortable. Entonces, pruébalo. Imita a hablantes nativos. Imitar o copiar a hablantes nativos es una técnica poderosa. Cuando veas una película o un programa de televisión, elige un personaje que te guste e intenta imitar su forma de hablar. Copia su acento, tono e incluso su lenguaje corporal. Este método te ayuda a conseguir una sensación de flujo natural del español y puede mejorar su pronunciación. Y entonación de una manera divertida e interactiva. También puedes practicar trabalenguas. Los trabalenguas son oraciones desafiantes que son difíciles de decir rápidamente debido a sonidos similares. Practicar trabalenguas puede ayudarte a mejorar tu pronunciación y fluidez. Comience con frases simples como ella vende conchas a la orilla del mar. Y pasar gradualmente a otros más difíciles. Repetir trabalenguas te ayuda a trabajar la claridad de tu habla y hace que tu boca sea más flexible para producir diferentes sonidos. Esto es algo que todavía hago para practicar la expresión oral. Debate contigo mismo. Elige un tema que te interese y debate contigo mismo en español. Primero, presente un lado del argumento, luego cambie el argumento y lado opuesto. Esto no solo te ayuda a practicar la formación de oraciones complejas, sino que también te anima a usar una gama más amplia de vocabulario y pensar más profundamente en español.
Es muy útil. Muchos subestiman esto, pero es muy útil. Aprende con gestos. Sí. Mientras habla, intente incorporar gestos que coincidan con lo que estás diciendo. Esta técnica, llamado aprendizaje incorporal, le ayuda a recordar mejor palabras y frases, porque los asocia con movimientos físicos. Por ejemplo, cuando dices abrir la puerta, puedes hacer el gesto de abrir una puerta. Es una forma sencilla pero eficaz de hacer que el aprendizaje de idiomas sea más interactivo y memorable. Establezca un desafío diario para hablar esto. Es algo muy interesante y divertido. Ponte a prueba para hablar sobre un tema diferente cada día durante un tiempo determinado, como 5 o 10 minutos. Puedes elegir temas como mi comida favorita, unas vacaciones de ensueño o lo que hice ayer. Esta práctica te empuja a usar vocabularios nuevos y hablar sobre una variedad de temas, lo que te hará más versátil en tus habilidades para hablar. Habla en español antes de dormir. Dedica unos minutos antes de acostarte. Hablar solo en español, reflexiona sobre tu día. Piensa en lo que hiciste, lo que aprendiste y cuáles son tus planes para mañana. Hablar en español antes de dormir ayuda. Refuerza el lenguaje en tu mente e incluso puede mejorar tu capacidad de pensar en español. Grabar notas de voz ayuda mucho. En lugar de escribir tus pensamientos, grabar notas de voz en español durante todo el día, puedes hablar de cualquier cosa que se te ocurra. Como ideas, recordatorios o sentimientos, escuchar estos memorandos más tarde le ayudará a detectar errores. Supervise su progreso y observe las áreas en las que puede mejorar. Me gusta este método. Habla con diferentes acentos. Intenta practicar tu español imitando diferentes acentos españoles, como los americanos o latinos. Esto no solo hace que tu práctica sea más divertida, pero también te ayuda a comprender las diversas formas en que se puede hablar español. Al hacer esto, se volverá más adaptable para comprender a diferentes hablantes y mejora su propia pronunciación. Traduce tus pensamientos. Si eres bilingüe o estás aprendiendo otro idioma, practica traducir tus pensamientos al español. Por ejemplo, si piensas en una oración en tu lengua materna, intenta traducirlo inmediatamente al español. Este ejercicio te obliga a pensar rápido y ayuda a cerrar la brecha entre los idiomas, haciendo que tu español sea más fluido y natural. Habla en español mientras haces ejercicio. Yo también lo hago todos los días y funciona muy bien. Combina la actividad física con el aprendizaje de idiomas hablando en español mientras haces ejercicio. Por ejemplo, describe tu rutina de ejercicios. Cuenta tus repeticiones en español.
o hable sobre cómo se siente durante ejercicio. Esta multitarea te ayuda a pensar y hablar en español. En diferentes circunstancias, flexibilizando el uso de su lengua. Practica con la actuación de voz. A mí, particularmente, me gusta. Si quieres, puedes intentarlo también. La actuación de voz es una forma creativa de mejorar tu español. Encuentre guiones de películas, dibujos animados o incluso videojuegos e intenta poner voz a diferentes personajes. Concéntrate en las emociones, tono y velocidad del discurso de cada personaje. Este método te ayuda a ser más expresivo en español y mejora tu capacidad para modular tu voz según diferentes contextos. Y un último consejo porque necesitamos empezar pronto con las clases. Conversaciones improvisadas. Crea escenarios imaginarios en tu cabeza e improvisa conversaciones en el acto. Por ejemplo, imagina que estás en una fiesta, conociendo a alguien nuevo o negociando un trato en español. La clave es pensar rápidamente y adaptarse a la situación imaginada como si fuera real. La improvisación te ayuda a ser más espontáneo y tener más confianza en tu capacidad para hablar. Y eso es todo lo que puedo hacer por ti ahora, porque tenemos que empezar con la clase. Tome asiento, por favor. Pero si quieres otro video con consejos para mejorar tu habilidad para hablar, háznoslo saber. Que tengas un excelente día, muchacho. Y no olvides practicar tu español todos los días. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.